dijiste cuando te fuiste que al final regresarías, que no llorara, que tu espíritu enviarías para estar conmigo en esta travesía. Tú dijiste que construirías un hogar para nosotros, que deseabas que estuviéramos juntitos, felices celebrando eterna primavera. Es verdad todo lo que dijiste, es verdad, tú no puedes mentir, eres verdad, no tenías que hacerlo, pero me amas desde antes del tiempo, es verdad, todo lo que dijiste es verdad, pronto has de venir, eres verdad, sé que no lo merezco, pero me amas desde antes del tiempo, es verdad. Tú dijiste que eres la vida, la verdad y el camino, que en ti se conjugó lo humano y lo divino para alcanzar mi vida cuando estaba perdido. Es verdad todo lo que dijiste, es verdad, tú no puedes mentir, eres verdad, no tenías que hacerlo, pero me amas desde antes del tiempo, es verdad, todo lo que dijiste es verdad, pronto has de venir, eres verdad, sé que no lo merezco, pero me amas desde antes del tiempo, es verdad. Sé que no lo merezco, pero me amas desde antes del tiempo, es verdad. Años más tarde el apóstol Pablo habló sobre eso, porque el mismo Jesús cuando estaba en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando al mundo, porque ellos habían perdido la esperanza en la cruz, el significado de la cruz, ellos habían perdido todo. Y ahora la cruz se está convirtiendo en la redención de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, viene una cosa maravillosa cuando ellos le piden que se quede. Y es en los versículos del 28 al 31, donde ellos lo obligaron a quedarse, porque se hacía de noche.
Y dice lo siguiente: el Señor dejó que existieran porque el Señor es un caballero. Si tú le pides que Él entre a tu casa, Él entra. Tú que me estás escuchando, vamos a pedirle: quédate con nosotros, Señor, con mi familia. Quédate con nosotros, no nos dejes, quédate con Puerto Rico, Señor. Y nosotros debemos ver que el Señor dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Y qué dice la palabra ahí? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y eso fue lo que hizo él. Apocalipsis, Juan lo iba a escribir después, pero eso fue lo que Dios hizo. Entró y cenó. Ya se había convertido, ya no en un forastero ni un extranjero, ya se había convertido en el huésped. Pero más que huésped, inmediatamente se convirtió en el dueño de esa casa. Porque como yo dije en la última mensaje que trajimos con mi esposa aquí, que se conviertan no solo en el huésped de nuestra casa, aquí en la sala, así los recibimos. Él es dueño de ellos, tanto es así que cuando tú llegas a un hogar, el dueño de la casa, los dueños son los que preparan la cena y la sirven. Y ahí Jesús fue que la tomó y la sirvió, porque Él es Dios, Él es dueño. Se convirtió el dueño de la casa cuando le pidieron: quédate con nosotros. Y ahí sucedió algo bien particular. Ahí fue donde ellos, dice que se abrió los ojos. Pudieron ver. Muchos dicen que la forma particular como Él hizo la cena. Como Él preparó la cena y compartió con ellos. Que ahí se dieron cuenta cuando Él levantó las manos, pudieron ver sus cicatrices en las manos. Pero inmediatamente ahí se dieron cuenta, ahí volvieron las esperanzas. Porque ahí ellos decían: no ardía en nuestro corazón cuando nos revelaba la Escritura. No ardía en nuestro corazón. Él le abrió su mente, su pensamiento, las Escrituras. Porque ahí en la comunión, porque ahí lo que hubo una comunión con Él, no se le reveló en el camino, sino en el lugar secreto cuando ellos entraron. Ahí se le reveló el Señor. Y así lo va a hacer contigo igualmente. Cuando le pidamos: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Vemos una cosa bien clara aquí. Y es que ellos le ardía su corazón. Y así nos arde el corazón de la Escritura. Permita a Dios que esta palabra nos arda, de que confiemos no solamente en Él, está con nosotros. No importa las circunstancias de pasando. No importa si está en el hospital, si está en la cárcel, si tiene un problema ahora, si un familiar tuyo contrajo este virus. Dios tiene control de todo. Y en la cena, en la comunión, hay sanidad, hay libertad. Porque dice la palabra: y el Espíritu de Dios, que es el que está ahora obrando en la tierra, dice que vino a sanar, a libertar, a dar buenas nuevas. Y ahí ellos se dieron cuenta, pero Jesús había desaparecido. Esa es la misma efecto que tiene la palabra del Señor con nosotros. Porque hay una palabra bien importante, dice que Dios nos ha dado el más grande regalo, y el más grande regalo es peligroso. ¿Y cuál es ese? El libre albedrío. Nosotros somos que decidimos quién entra y quién sale de casa. Tenemos el libre albedrío de recibirlo y aceptarlo o no aceptarlo. Por eso le dije que es un gran regalo, pero también es peligroso, porque usted va a tomar la decisión de rechazar o no a Jesús o al Mesías. Dice que estando en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas Él desapareció de su vista, dice el versículo 30. A mí me vino, cuando yo estaba estudiando esta palabra, ¿verdad? Empecé a escudriñar las Escrituras y a leer palabras que me venían a la mente de situaciones que Jesús había pasado con sus discípulos anteriormente. Y me viene este versículo a memoria, que lo copié aquí y lo voy a compartir con ustedes. Que yo le dije que ellos no conocían a Jesús. La palabra dice que estaba vedado los ojos y no conocían que era Jesús. Y dice que de momento pudieron ver y vieron que era Él, pero Él había desaparecido. Desapareció de su vista, pero no había desaparecido su presencia con ellos. El Señor iba a estar con ellos. Pero Dios tenía que enseñar una señal. Ustedes tienen que aprender a confiar en mí, aunque no me vean. Pero mira, en Juan capítulo 16, versículo 16, pasó un suceso tremendo. Dice: todavía un poco y no me veréis, le dijo Jesús a los discípulos. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Y una versión, Dios hoy dice: dentro de poco ustedes no me verán, pero un poco más tarde me verán. Y en el versículo 19 de ese capítulo 16,
Jesús se dio cuenta que ellos estaban preguntando a qué se refiere Jesús, que está diciendo que lo vamos a ver y no lo vamos a ver. Parece como un juego de jeringonza. Y Jesús le dijo, yo les había dicho que dentro de poco ya no me verán y que de poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que ustedes están preguntándose ante ustedes? Le pregunta a Jesús. Y el versículo 20 dice, le aseguro que ustedes llorarán. Y mire que lloraron cuando crucificaron, maltrataron, vituperaron a Jesús, lo escupieron. Y estarán tristes. Ellos estoy seguro que se acordaron de ese versículo cuando, bueno, digo yo estoy seguro porque es lo que yo entiendo. Porque dice que primero no lo conocían, no lo veían. Luego cuando dice que los dieron cuenta que él desapareció, ya no lo volvieron a ver. Pero, y se acordaron, porque el Señor hablaba, se acuerdan que yo le dije que tenía que ir que iba a ser entregado, que iba a morir, iba a resucitar. Pero mira el versículo 19 y el versículo 20 dice, el 20 dice, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Y cuando ellos se convirtieron en alegría, no él decía mi corazón, Él vive, estoy seguro que estaban en esa casa. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, tenemos que conocer todos los textos en referencia. Jesús ya se había convertido no en forastero, no en peregrino, no en huéspedes, sino el dueño de su casa, el anfitrión. El anfitrión se convirtió en el dueño, hizo la cena y abrió los ojos y desapareció. La Biblia dice, tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera con las otras de manifestarse. Acordémonos de las palabras del Señor. Hay palabras de profecía, hay palabras de salud, hay palabras de sanidad, pero hay palabras también que Dios habla ahí de todo. Es contrillemos la escritura, vamos a comernos la palabra para los momentos difíciles que fluya esa palabra de nosotros. El Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y la versión, nueva versión internacional, Dios habla hoy, dice, abre los ojos y mira las maravillas de tu enseñanza. Las enseñanzas. Es importante que el Señor abra nuestros ojos. Dios escogió a estas personas que parecían ser insignificantes para traerle una palabra de bendición, una palabra que la necesitaban, una palabra de liberación, de que abrieran los ojos y tuvieran una visión espiritual y que pudieran ver y tal y cual es. Estos versículos terminan siendo los discípulos de Emaús unos mensajeros. Ellos decían en el versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Dios, Jesús, abrió su mente y corazón, su espíritu y sus ojos, su cuerpo, una visión espiritual. ¿Y qué hicieron? Que dice que inmediatamente se levantaron en ese mismo momento, al mismo momento que Jesús, se dieron cuenta que era Jesús que desapareció, volvieron a Jerusalén, volvieron a la casa de paz. El resultado de todo esto es que la comunión sustituyó la duda. La comunión de estar allí cuando los llevaron a la casa, quédate con nosotros, sustituyó la duda que ellos tenían. Se transformaron en mensajeros y entraron a una nueva visión espiritual de no permanecer en tinieblas. Por eso en primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es importante que dice en 2 Corintios 5:7, dice, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por fe. No podemos verlo, pero sentimos su Espíritu Santo. Y algunos han tenido su experiencia, lo han podido ver. Porque Dios se aparece y hace como Él quiera. Pero tenemos que vivir por fe. Ahí tenemos Hebreos 11:1, donde todos los siervos del Señor fueron por fe. Y hay una versión que me gusta, una traducción de versículo 11, capítulo 11, versículo 1 de Hebreo, que dice, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no se ven. Por eso, en Hebreo 27 dice que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo espero que el Señor le diga, que no nos diga, como le dijo a Tomás, creíste creíste porque me viste, pero que me has visto, Tomás, 12 creíste, Juan 20:29. Bienaventurados
los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. Hermano, lo importante de todo esto que hemos hablado hoy es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando tú te alejas de Jerusalén, de la casa de paz, Él va a tu encuentro. Él te pregunta. Él quiere escuchar lo que ya sabe. Él conoce tu tristeza, tu decepción, tu depresión, tu crisis que está pasando. Y te recuerda, te habla de la Escritura, te recuerda la Escritura que no podemos ser selectivos en la Escritura. Ahí está en la palabra, en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. No seamos selectivos. En todo, si vivimos, si para Él vivimos y si morimos para Él morimos.